acta de la sesión número 112 da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión número 103 está a disposición de las señoras y señores diputados para sus eventuales observaciones. Le vamos a pedir a la señora secretaria que dé lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual se presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que establece medidas obligatorias de mitigación, prevención, pesquisa y combate inicial de incendios forestales. Oficio del abogado oficial mayor de Secretaría, mediante el cual les comunica que la diputada señora Daniela Chicardina Milla reemplazará en forma permanente al diputado señor Cristian Urízar Muñoz. Oficio del director regional subrogante de la CONAF de O'Higgins, señor Ricardo Peña, mediante el cual responde oficio y proporciona antecedentes sobre aprobación de resolución de calificación ambiental a proyectos Subestación Puente Negro y Subestación Adicional Puente Negro. Correo del asesor del ministro de Agricultura, señor Jaime Naranjo, mediante el cual envía copia del plan de acción diseñado y puesto en ejecución por el gobierno para enfrentar los impactos de los incendios en el sector de agricultores y pequeños propietarios forestales más vulnerables. Asimismo, envía comunicación por la cual remite listado de beneficiarios con bono de emergencia a raíz del incendio forestal de enero de este año. Oficio del Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero sobre las medidas adoptadas para controlar la plaga Bragada hilaris de chinche pintada. Oficio del Departamento de Evaluación de la Ley por el cual remite informe de las leyes 20.090 que sanciona con mayor vigor el abigeato y facilita su investigación, y la ley 20.596 que mejora la fiscalización para la prevención del delito de abigeato. Se mandó un ejemplar a sus oficinas parlamentarias. Carta excusa del director ejecutivo del Instituto Forestal de asistir a la sesión de hoy, y en la cual solicita encarecidamente que se le considere para otra fecha, dado su interés por exponer en relación al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal. Oficio de la Comisión Especial Investigadora de los Problemas de Recursos, Logística y Organización existente en el país para el manejo de emergencias producidas por incendios forestales, por el cual solicitan que la comisión invite a alcaldes y alcaldesas de las comunas afectadas por el incendio de enero y febrero pasado en el marco del proyecto de ley que crea el Servicio Forestal. Solicitud de audiencia de la Sociedad de Ecología de Chile, organización científica que agrupa a los académicos de las ciencias ecológicas pertenecientes a diferentes universidades de nuestro país para exponer sobre el mismo proyecto de ley. Correo de un grupo de trabajadores de la Corporación Nacional Forestal, quienes hacen llegar un manifiesto que resume su preocupación respecto al resguardo y gestión del SNASPE. Además, envían un primer documento de análisis sobre el proyecto de ley del Servicio Nacional Forestal. En relación al mismo boletín, existe una carta de los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la empresa CONAF, CITREM, quienes manifiestan que no existe ningún preacuerdo entre esta organización sindical y la dirección ejecutiva de CONAF con respecto al proyecto de ley que crea el Servicio Forestal, por lo cual desmienten lo afirmado por el director ejecutivo de CONAF en su presentación ante esta comisión. Esta organización rechaza categóricamente los actuales términos del proyecto de ley como está redactado y presentado. Solicitan ser escuchados en la discusión. Carta de las organizaciones sindicales de CONAF, Federación Nacional de Sindicatos de CONAF, FENASIC, y Sindicato Nacional de Profesionales, SINAPROF, quienes manifiestan su desacuerdo al mismo proyecto de ley. Solicitud de audiencia del Sindicato de Trabajadores del Instituto Forestal con objeto de participar en la discusión de este proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal. Oficio de la Directora Nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, señora Claudia Carbonell, mediante el cual informa sobre ejecución del subtítulo 24, transferencias corrientes al primer trimestre de 2017, según glosa número 4, partida 13, capítulo 02 y programa 01 de la Ley de Presupuestos. Oficio de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Riego, señora María Loreto Meri, mediante el cual remite informe de gestión relativo a la aplicación y rendimiento correspondiente al primer trimestre del 2017, de acuerdo a la misma Ley de Presupuestos, y oficio del Director Nacional Subrogante del INDAP, que remite glosa 3 en relación a la misma Ley de Presupuestos. Por último, informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, que da cuenta de documento comparado de las funciones establecidas en los proyectos de ley sobre el Servicio Nacional Forestal. Eso es todo sobre la cuenta. Gracias, secretaria. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. Diputado Barros.
Dos cosas, presidente. Muchas gracias. Agradecer a la secretaria si nos pudieran hacer llegar una copia de los listados que quisieran llegar sobre los beneficiarios. Y en segundo lugar también una copia de la carta que han enviado los sindicatos, porque la base a partir de la cual se está discutiendo el proyecto de CONAF Pública decía relación con el acuerdo tácito de los sindicatos en relación a que ellos estaban de acuerdo con este proyecto. Entonces me parece que hay una contradicción brutal ahí, que me parece que puede poner en riesgo al final la tramitación y aprobación. Recordemos que esta CONAF Pública, su proyecto durante el gobierno del presidente Piñera fue rechazado en el Senado y no siguió su curso, producto de que los sindicatos estaban en contra. Eso lo expresaba aquí por don Aarón Cavieres y por el ministro. Si mal no recuerdo, y uno podría ir a las actas, indicaban que había una total adhesión al proyecto en los términos que venía. Eso me extraña que ahora, y por eso me gustaría ver el tenor de la carta de los sindicatos para efectos de poder entender esta situación que a primera vista aparece inexplicable. Eso nomás, presidente, y bienvenido al presidente en ejercicio, don Iván, muy amable. Continúe con la palabra, diputado Barros. ¿Alguna otra observación de la cuenta? Colega Pascal, ¿puntos varios? Misma cuenta, ¿eh? ¿Sobre la cuenta? Sí. Sobre la cuenta, diputado Pérez. Yo quiero compartir lo dicho por el colega Barros, pero lo que me llama poderosamente la atención que la información que nos entregó el director ejecutivo de CONAF, don Aarón Cavieres, referente al acuerdo que habría, ¿no es cierto?, con los trabajadores. Aquí había representantes del sindicato y no dijeron absolutamente nada en esa oportunidad. Entonces eso por un lado, ¿no es cierto? Y ahora nos llega una noticia que es curiosa. En todo caso habrá que conversarlo, habrá que aclararlo, porque en ese mismo momento se debió haber planteado, ¿no es cierto?, esta discrepancia que había, o este desencuentro entre lo que dijo el director ejecutivo y lo que dicen los trabajadores de CONAF. Nada más, estimado presidente. Gracias. Gracias. Ofrezco sobre otras materias, diputada Pascal. Sí, bueno, me suma las palabras del diputado Pérez, o sea, extrañísimo. Además yo estaba buscando si nos llegó un comunicado de los sindicatos, de ambos sindicatos, en que hablan que están en conversaciones con el Ejecutivo y que están llegando a un acuerdo final. Yo creo que es una manera también de presionar para lograr los objetivos. Claro, porque están en plena negociación, o sea que hay una posición clarita de ellos sobre el tema de cómo yo negocio, si presiono por este lado, logro más las cosas que yo estoy pidiendo. O sea, yo creo que por ahí va, sería bueno que lo aclaráramos. No, yo traje una lista de las personas que a mí me interesan que pudieran ser invitadas en el proceso de la discusión de esta ley de la CONAF. Ya quiero hacerse la entrega formal, vienen los correos y los teléfonos. Ya, señor presidente. Ya. Entonces quiero hacerse la entrega para que vea en los momentos que se han invitado, aparecen también parte de ellos y me interesa, vienen los correos y los teléfonos de las personas que me interesan que sean invitados. ¿Ya? Eso. Bien. Eso quería decirle, señor presidente. Gracias, diputada Pascal. La sumamos a la solicitud que nos hiciera el colega Paulsen, que han sido las dos personas, además de la presidencia, que hemos enviado una lista de personas que representan instituciones en relación al proyecto del Servicio Nacional Forestal. Sigue ofrecida la palabra sobre puntos varios. Sí. Bien. Pasamos, estimados colegas, a la orden del día. Y vamos a suspender por 5 minutos mientras los despedimos y ingresa el director ejecutivo de la CONAF. Gracias. A dar la palabra al colega Barros. Vamos a plantear un par de temas en general. Colega Barros.
Presidente, yo al iniciar la sesión, y agradezco que esté Aarón aquí con su equipo, hice relación a los documentos que habían ingresado sobre la cuenta. Y quiero decir que me parece, yo planteé como que había una contradicción al principio, pero leyendo la carta que le hacen llegar a usted, en realidad en su calidad de presidente de la comisión y por ende a los miembros de la comisión de la Federación Nacional de Sindicatos de CONAF y el Sindicato Nacional de Profesionales, hemos sido testigos como la máxima autoridad de nuestra institución ha faltado abiertamente a la verdad ante las más altas autoridades legislativas del país al asegurar que el proyecto de Senafor es el resultado de un largo proceso de acuerdo con los trabajadores, lo que no se indicó en el mensaje del proyecto. El proyecto contó, dice, con la participación de los trabajadores, asimismo la falta de la verdad lo indicado en el párrafo segundo. Dice que ellos no tuvieron ninguna participación en la redacción. Y después la carta de don Osvaldo Herrera, don Elvis y don Eugenio Larenas rechaza categóricamente los actuales términos del proyecto como está redactado y presentado. ¿Qué ocurre aquí? No, es que quiero hacerme la pregunta porque, y con el mayor respeto, y aquí lo que se nos dijo es que el proyecto, había un proceso en curso y que el proyecto había sido consensuado con los trabajadores. Entonces yo no sé qué es lo que pasó entre medio aquí, porque la carta es absolutamente, dice que han faltado a la verdad abiertamente a las autoridades legislativas, como que nos habían dicho una cosa a nosotros y ahora se plantea algo totalmente distinto. Yo me gustaría que yo le agradezco a la secretaria que me haya proporcionado ambas cartas, porque me parecieron contradictorias al principio, pero ahora me mueven a una sorpresa total nomás. En orden a que aquí no hay ningún acuerdo, los sindicatos se manifiestan absolutamente contrarios al proyecto como está redactado. Y si sigo, le voy a ir calificando más adjetivos. Y creo que esto es un hecho, no sé si esto fuera un tema distinto, aquí hay un hecho esencial, ¿no es cierto?, que fue de alguna manera expresado por las autoridades, por el ministro, y que han sido desmentidos por los sindicatos. Y me parece particularmente grave porque, yo vuelvo a insistir, el proyecto pasado de CONAF Pública fue rechazado en el Senado porque los sindicatos no estaban de acuerdo con el proyecto. Entonces, a mí me parece que en virtud de todo lo que nos ha tocado vivir, el que estamos ahora todos de acuerdo en que hay que empujar este tema de CONAF Pública, en razón de eso se le puso ahora prioridad 1 a este proyecto que no estaba muy contemplado como que fuese a ser tan inmediato, me parece altamente inconveniente, contradictorio, no sé qué adjetivos colocarle, el hecho de que los sindicatos nos hagan hecho llegar esta carta. Yo no sé si cuando vino el ministro y cuando vino Aarón, yo entiendo que había gente de los sindicatos, entonces no entiendo qué pasó entre medio. Porque es tan taxativa la carta de FENASIC y de Senaprof. Eso nomás, porque creo que es un hecho esencial que tenemos que despejarlo para efectos de poder trabajar de manera razonable este proyecto, porque si no tenemos el acuerdo de los sindicatos, lo que nos va a pasar, de hecho hay personas que indican que van a iniciar movilizaciones. Entonces, en estas circunstancias resulta difícil abocarnos al detalle del proyecto sin antes ver qué es lo que pasa, sin que uno esté necesariamente abanderizado por ahí. Yo solamente estoy constatando un hecho esencial. Gracias, presidente. Muy bien, al respecto, yo quiero informarles que, dado el cumplimiento del primer plazo que hemos dado en la comisión para recibir el listado de las organizaciones relacionadas con el proyecto del Servicio Nacional Forestal, efectivamente, esa carta llegó y llegó antes de la exposición del ministro, sí, y están contemplados. Ahora, en todo caso, yo quisiera comentarle a los colegas dos asuntos relacionados con este proyecto. El primero es que para el orden de la discusión, para ir avanzando con una suerte de organización de la discusión, hemos planteado
también ordenar a nuestros invitados respecto del tema que vamos a empezar a tratar para ir alineados, digamos, respecto de la exposición del proyecto con las materias a tratar. Hemos definido que, en primer lugar, podamos discutir la orgánica. ¿Cuál es la imagen que tiene la CONAF y el Ministerio de Agricultura respecto de cómo se va a organizar esta nueva institucionalidad y cómo esa orgánica conversa o se relaciona con otras instituciones que, sin duda, que en una serie de materias se toca? De tal manera que nos interesa ver la estructura. Ese es un tema. Otro tema de discusión es exclusivamente para ver los asuntos que tienen que ver con recursos humanos, dependiendo directamente de lo que hoy día es CONAF y otros servicios asociados y de lo que contemplaría el nuevo Servicio Nacional Forestal. Segundo tema. Tercer tema, tiene que ver expresamente con algo que a todos nos preocupó en grado sumo, que tiene que ver cómo se estructura una organización tal que permita una mejor respuesta, una mejor prevención, una mejor mitigación respecto a los incendios forestales. Ese es un tema que lo vamos a tener recurrentemente de aquí para adelante, producto de cambio climático y otras materias, y tenemos que verlo alineado en la nueva institucionalidad y cómo se relaciona esto. Lo cuarto, ¿qué pasa con las áreas silvestres protegidas y el proyecto de biodiversidad que está bastante empantanado en el Senado? Y lo quinto, que son la discusión respecto de los instrumentos de fomento. Entonces, vamos a ir, estimados colegas, organizando la discusión por áreas, y por esa razón hoy día se le invitó al director ejecutivo de la CONAF para que podamos conversar respecto de la estructura. Vamos a tener, terminado esto, capítulos especiales para tratar los asuntos relacionados con recursos humanos. Y ahí entonces serán invitados todos los gremios, organizaciones y organizaciones tanto de profesionales, de trabajadores del Ministerio de Agricultura, como de servicios afines o de universidades o de instancias más bien empresariales que tengan que dar una visión respecto de cómo organizar este servicio desde su óptica. Obviamente, van a ser todos escuchados. Eso es, en términos generales, de cómo hemos organizado la conversación de este proyecto para no ir tratando artículo por artículo en frío, porque en todos ellos se va a ir mezclando principalmente el tema recursos humanos, el tema estructural, etcétera. En segundo lugar, colegas, yo quiero informarles respecto de la última conversación con el ministro de Agricultura del lunes de la semana pasada. En esa conversación que tuvimos en el gabinete del ministerio, en primer lugar, el ministro decidió poner urgencia al proyecto a partir de la segunda quincena de mayo. Hay un par de materias que tienen que ajustar de tal manera de que solicitan colocarle urgencia, que es un tema que vamos a ir trabajando, digamos, en la medida que vayamos avanzando en algunos temas. Lo segundo es que el ministro nos informa que antes de que termine este periodo legislativo, a lo menos deberían entrar tres proyectos de ley para discusión, entre ellos el proyecto apícola, obviamente el del Servicio Nacional Forestal, y otros que no sabemos si el de biodiversidad va a poder salir, pero habrían otros proyectos de ley que pudieran ingresar en este periodo, lo cual nos va a tener con mucha actividad en esta comisión. En paralelo, y esto hago un paréntesis, estamos tratando con nuestra secretaria de cumplir el acuerdo en términos de dos aspectos, y esto va a ser en cada sesión dedicar algunos minutos para irnos poniendo al día, porque recién el colega Letelier planteaba una invitación a los ministros de Bienes Nacionales y de Agricultura para ver temas relacionados con bienes patrimoniales que se habían quedado con los predios Cora. Este es un acuerdo que fue tomado hace más de un año. Por lo tanto, lo que se está haciendo, o meses, varios, lo que se está tratando de hacer es ponernos al día. Todos aquellos acuerdos que siguen teniendo pertinencia, acuerdos tomados por esta comisión, vamos a tratar de irlos despejando en los próximos meses, dejando algunos minutos de cada sesión para ir tratando a lo menos un tema a la vez. Y lo segundo, que se está trabajando, que no se alcanzó a terminar, es el listado de los proyectos de ley, de acuerdo o de resolución, acaba de llegar, aquí está, que fueron aprobados por esta Cámara y que se encuentran en alguna parte de alguna institución, sea que están o en el Senado, pero principalmente los relacionados con el Ejecutivo. Queremos que nos den una respuesta.
hay una cantidad importante. ¿Cuántos son? Bueno, pero en cada página tenemos 7 proyectos, estamos hablando de casi una treintena de proyectos de acuerdo y resolución. Y también poder darle un seguimiento a los proyectos de ley, porque cada uno de nosotros produce y al final se van quedando en algún ministerio, se van quedando en algún trámite con el Senado. Y queremos informarle a esta comisión en qué va el esfuerzo que hemos hecho los distintos miembros de esta comisión en este periodo legislativo. Bueno, sin más, colegas, le ofrezco la palabra al director de la Corporación Nacional Forestal para que informe respecto de la orgánica contemplada en este proyecto. Sin dejar de lado nuestra preocupación por lo que acaba de plantear el colega Barros respecto de las discrepancias que hay sobre lo que se nos informó aquí por parte de la CONAF y lo que nos están diciendo las organizaciones profesionales y trabajadores respecto de su consideración. Habida cuenta de esto, el último paréntesis que hago, colegas, es que para hoy estaba invitado el Infor como servicio adyacente que tenía que ver con esta materia y se excusó. Lo vamos a volver a reincorporar. ¿Colega Espejo? ¿Usted le cede su...? Muy bien, su espacio. El va y vuelve. Diputada Pascal. No, una sola inquietud. Usted planteó que íbamos a ver una serie de títulos o temas de la ley previo a ver el tema con la situación de los trabajadores de la CONAF. ¿Ya? Pero íbamos a ver al final. No Yo al creo, final. bueno, pero así lo entendí yo, quiero que me lo aclare. Yo se lo aclaro, muy bien. Yo creo que dada la situación que tenemos de cartas van, cartas vienen, conversas, Twitter, etcétera, sería bueno a lo mejor escuchar al director de la CONAF, pero también escucharlos a ellos, porque si vamos a tener entre medio, como se amenaza en una de las cartas, movilización de los funcionarios de la CONAF, se nos va a complicar el proceso mismo de la legislación como tal. Entonces, una vez que escuchemos al director de la CONAF, yo quisiera ver cuál es la situación que hay realmente y ver si no los escuchamos a ellos previo a otras personas para realmente poder avanzar en el tema. Muy bien, con la transparencia absoluta, colega Pascal, debo decirles que dada, hace 2 semanas nosotros solicitamos a los distintos miembros de la comisión que nos hicieran llegar los listados. Lo que quisimos hacer la semana pasada, la semana antepasada y esta semana era dar justamente tiempo para poder tener el listado completo e irlo cerrando. Recién hoy llegaron. O sea, teníamos una sola propuesta antes, hoy día ya tenemos 3 propuestas y con esto ya podemos tener una cierta imagen. Y para ser franco, la lista original es una lista que entre la secretaria y yo construimos. Hay que decirlo con franqueza y claramente. De tal manera que en esta sesión habíamos pensado partir discutiendo los temas atingentes al Infor y cuál era su visión respecto a la investigación silvícola del Ministerio de Agricultura, pero desistieron y por lo tanto decidimos partir con una visión general sobre la orgánica del nuevo servicio. Claramente, lo que tiene que hacerse a continuación, ya teniendo ya este listado de organizaciones que a lo menos 4 o 5 colegas nos han planteado, es comenzar a organizar la recepción de opiniones de las organizaciones gremiales y de todos quienes tienen que ver con el tema forestal. Claramente. Entonces, para que lo tengamos claro, no se ha postergado a nadie, todo lo contrario. Hemos tratado de obtener una lista exhaustiva de todos quienes tienen que opinar. O sea, en el fondo, este es el momento y este es el espacio para opinar respecto desde dentro y desde fuera de la institución respecto de este proyecto. Y lo que estamos haciendo hoy día entonces, para dar tiempo a que eso llegase, y llegó, fue que pudiéramos partir con una visión general de la orgánica del proyecto. Yo creo que con eso queda claro. A partir de la siguiente sesión comenzamos entonces con las invitaciones a las organizaciones. Colega Pérez, y partimos con el director Cavieres. Sí, muy brevemente saludar al director ejecutivo de CONAF y decirle que me interesaría mucho que nos informe acerca de cuál va a ser el rol de los fiscalizadores de CONAF. Porque, como lo comentábamos en la sesión pasada que estuvo el ministro y el director ejecutivo de CONAF, tenemos algunos bosques que están encima de las poblaciones de la gente. Entonces, aquí tenemos que tener una claridad referente a los cortafuegos, cuál es la distancia que tienen que tener de los caminos, ¿no es cierto?, de las poblaciones y el estado de limpieza que tienen que mantener. Y en caso que eso no sea así,
bueno, los fiscalizadores estarán para sancionar en forma drástica y ejemplar, especialmente a las grandes empresas que les importa en algunos casos, no siempre, un rábano lo que pasa con la gente. Entonces ya puse ejemplos, mostré fotos, ¿no es cierto?, donde Celco tiene bosques casi encima de las poblaciones en el Quilleco, ¿no es cierto?, concretamente en la población Villa Mercedes. Nada más, gracias. Muy bien. No hay más intervenciones. Director Cavieres. Gracias, presidente. Si me permite, voy a partir abordando el tema sindical. Tal vez lo primero que yo debería hacer es dar un mapa, porque no deja de ser complejo el mapa organizacional sindical de la CONAF, ¿ya? Tenemos nosotros, la CONAF tiene dos grandes organizaciones, FENASIC y SINAPROF. SINAPROF es un solo sindicato, ¿ya?, que cubre el país y que no tiene, por lo tanto, una división interna en sindicatos aparte. En cambio, FENASIC comprende del orden de 15 sindicatos a lo largo del país, agrupa a sindicatos, y tiene un mecanismo mediante el cual eligen su directiva, ¿ya? Luego tenemos 1, 2, 3-4, que anda, hay uno a medio andar, sindicatos de brigadistas, que no son parte del personal permanente de CONAF, pero sin duda son relevantes para colocarlo en la mesa. Tenemos un sindicato acá en la quinta región que no conversa con la dirección desde hace rato, ¿ya?, por una decisión propia, que se salieron de una mesa de negociaciones ellos hace largo rato y seguimos avanzando, y todos los acuerdos laborales que hemos tenido con los sindicalistas de brigadistas ha sido con el sindicato, principalmente la Octava, que ha mantenido un trabajo largo con nosotros. Unos se retiraron de la mesa porque diversos motivos, porque no viene al caso, y han mantenido una actitud de distancia fuerte y no han querido integrarse pese a ser invitados muchas veces. Y hemos trabajado activamente con el sindicato de la Octava, de la Sexta, y había un sindicato en la 10ª que estaba medio a morir, entonces no sé, creo que se está recreando en este momento. Entonces, tenemos esos tres grandes frentes sindicales. Dentro de esto nosotros nos relacionamos directamente con las directivas de cada uno de ellos, porque no podemos relacionarnos con todos, sobre todo en una federación. Por lo tanto, en el caso SINAPROF, con la directiva de SINAPROF, en el caso FENASIC, con la directiva de FENASIC, que la eligen ellos a su interior. Esos 15 sindicatos eligen una directiva, y obviamente nosotros nos relacionamos con la directiva y no con cada uno, porque si no tenemos múltiples 15 negociaciones. Y no hay una federación de sindicatos de brigadistas, y en general el más activo ha sido, y el más permanente ha sido el de la Octava, y los otros han tenido poca existencia, pero no se han mantenido muy activos. No. Dicho eso, lo que tenemos enfrente es una carta primera de FENASIC y SINAPROF, las directivas, con las cuales nosotros tenemos una larga relación, y yo que entro aquí ya en el tema de lo que dije sobre la relación que tenemos. Lo que dije es que nosotros tenemos un proceso de participación amplio al inicio de los tiempos, en 2014, el proceso más amplio de participación que ha habido en la CONAF, que abarcó al 87% de los trabajadores, tanto de FENASIC como de SINAPROF. Y armamos una mesa en conjunto con ellos, apoyamos a ellos para que tuvieran una mesa laboral propia, ¿ya?, en base a la cual ellos establecieron sus demandas. También hubo un trabajo en lo que se refiere a la estructura, contenido del servicio, directamente con la dirección, y también con consulta a una serie de consultas externas. En base a eso se armó la base de este proyecto, lo dije en su momento, y yo estimo que entre el 80 y 90% del proyecto, en su texto actual, en sus contenidos, corresponde a ese proyecto, ¿ya?, cosa que mantengo claramente. Y en lo laboral, dentro de lo laboral, se plantearon los acuerdos, la visión de ellos, y durante el año 2015 se estableció una mesa con la DIPRES, una mesa tripartita en la cual estuvo DIPRES, estuvo los sindicatos, estas dos federaciones, o sea, federación y sindicato, y luego estuvimos nosotros. Y allí se lograron acuerdos importantes que son validados por ellos y que marcan mucho la pauta respecto a las posibilidades de este proyecto. ¿Cuáles son esas? Que el servicio va a ser, como viene expresado hoy día, un servicio que se va a regir por el Código del Trabajo. Ese es un acuerdo de esa mesa. Por lo tanto, cuando yo digo que ha habido acuerdos, aquí los ha habido, claramente, pero los parcializo también en los alcances que tienen. Hay otros acuerdos pequeños asociados a ese momento, porque ese acuerdo cambia mucho una gran preocupación de los trabajadores, que es el tema de planta y contrata. Porque producto de esto desaparecen las categorías de planta y contrata, ¿no?, inmediatamente, porque el conjunto de los trabajadores que tienen contrato con la corporación es el que pasa a ser parte del Servicio Nacional Forestal. Entonces,
Ahí una preocupación por estabilidad que tienen los trabajadores se resuelve y sin duda fue un gran paso ese punto. Esa mesa quedó detenida no por nuestra gestión, sino que porque se paralizó en su momento, pero no fue nuestra gestión, tampoco de la de los sindicatos. Y luego llegamos a este momento de febrero, donde sobre esa base de lo que teníamos avanzado en ese momento, sabiendo que habían temas pendientes todavía, se avanzó en elaborar el proyecto. Y el proyecto, lo dije, en un 80-90% corresponde al proyecto original que teníamos y tiene un cambio importante que tiene que ver con todo el tema de incendios, que se le agrega un gran componente de orden regulatorio y algunos otros componentes. ¿Cómo sucede esta carta? Después, los trabajadores nos plantearon que querían contar con ese proyecto que nosotros conocíamos evidentemente, pero que no estaba disponible antes del ingreso a la Cámara. Cosa que nosotros obviamente no estuvimos dispuestos porque no corresponde. O sea, sería absurdo que un ente que no es legislativo conozca el proyecto antes de la Cámara de Diputados. Y por lo tanto nos negamos. Sin embargo, hubo alguien que no es de la CONAF, eso lo puedo asegurar totalmente, que lo filtró y corrió. El proyecto corrió fuera de esta Cámara antes que llegara a la Cámara, ¿ya? Eso fue filtrado por alguien, pero no fue por la CONAF, eso tengo certeza, porque nuestra posición fue precisamente que no podíamos dejar poner a disposición un proyecto sin que lo conociera esta Cámara primero, y así se lo señalamos a los trabajadores, que iba a ser disponible cuando entrara a la sala. Dicho eso, eso ya generó un ruido y vino un tema que nos insistieron que nosotros teníamos que entregarle el proyecto y también empezar a trabajar lo laboral. Nosotros nos reunimos en ese momento con la Secretaría General de la Presidencia y con Hacienda, y ellos nos plantearon que el mecanismo regular de trabajo era establecer una mesa de trabajo aproximadamente 2 semanas después que hubiera ingresado el proyecto. Eso fue lo que se planteó, y esto fue producto que nosotros lo averiguamos, pero además los trabajadores, estas mismas organizaciones sindicales, mandaron una carta a los ministros de Agricultura, Hacienda y SECPRES. Esa carta lamentablemente no la traje, fue respondida por mí, me pidieron que yo respondiera a nombre de los 3 ministros, indicándole que se iba a establecer esa mesa en las condiciones que ya señalé, ¿ya? Y eso es lo que dice la carta que se le envió. Luego nosotros teníamos interés, perdón la lata en esto, pero quiero ser muy fidedigno en los datos de esto, porque no es mi estilo andar colocando datos que no corresponden a la verdad en las cosas. Entonces nosotros ahí nos pusimos en marcha para tener pronto esa reunión y finalmente, en ese momento es cuando ellos, conociendo ese texto, que no lo deberían haber conocido hasta después, y teniendo observaciones, y sin consultarnos a nosotros, ni hacerlo al alcance a nosotros como dirección ejecutiva para preguntarnos qué pasa con esto y esto otro, sacaron el comunicado que ustedes tienen, donde yo hablé con ellos, les dije que me parecía excesivo, fuera de lugar, el trato que tenían conmigo de falta de la verdad y falta de la ética, porque llevamos 3 años de trabajo, que sin duda, como toda relación, tiene algunos tropiezos, pero no ha estado asignada por ninguno de estos 2 epítetos, ¿ya? Entonces yo se lo planteé a ellos. Dicho eso, tuvimos la reunión, la mesa tripartita, que se estableció finalmente, y producto de ella, las federaciones estas sacaron un comunicado, FENACIC y SINAPROF, que se lo voy a dejar al presidente para que quede como en acta, que dice: comunicado conjunto de FENACIC y SINAPROF, se informa a todos los trabajadores de CONAF que hoy, martes 25 de abril del presente, se ha instalado la mesa laboral entre la Dirección de Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda y la Dirección Ejecutiva de CONAF y la dirigencia de la Corporación Nacional Forestal, sindicales de la Corporación Nacional Forestal, SINAPROF, FENACIC y su asesor laboral. En esta primera reunión se delineó la metodología de trabajo que considerará las siguientes etapas. 1, y esto es un planteamiento, una exigencia de la DIPRES, porque ya conocen el proyecto, ellos dice: 1. Dirección Ejecutiva hará una presentación del proyecto y por su parte las dirigencias sindicales formalizarán sus demandas al gobierno, ¿ya? O sea, ahí tengo que hacer una presentación, si todos conocen el proyecto, tengo que hacer formalmente una presentación. 2. DIPRES hará el análisis respectivo y entregará respuesta formal al petitorio del representante de los trabajadores. 3. Habrá una firma, un protocolo de acuerdo que será por la autoridad de gobierno y los representantes de las organizaciones sindicales con validez jurídica y política. El representante de DIPRES en esa reunión, don Luis Sánchez Castellón, fue claro en señalar que es prioridad para el gobierno respetar a cabalidad los derechos laborales adquiridos por los trabajadores y por ende respetarlo en dicho proyecto de ley. A su vez, manifestó plena disposición a mejorar su redacción de modo a disminuir la discrecionalidad y facilitar la comprensión para todos los trabajadores.
Finalmente informamos que se estableció una segunda reunión de trabajo comprometida para el día 8 de mayo del presente para dar inicio a la primera etapa del trabajo. Por esta vía, sin duda, todo el tema planteado, como verá, cambia totalmente de tono y además colocan ellos un tema aquí que fue el que más los complicaba, porque nosotros habíamos planteado que había los recursos para los trabajadores, cosa que ellos no objetan, como verán, que están en el informe financiero, ¿no es cierto? Habíamos planteado que el tema principal a discutir era, y también lo dije acá, en qué plazo se van entregando esos recursos, obviamente a corto plazo, pero diferido en etapas, porque hay baja disponibilidad de recursos, y ninguno de esos dos temas son tocados, no son observados como una gran preocupación, que son los temas, yo creo, centrales, y lo que les preocupaba eran ciertas redacciones, ciertos artículos, que jurídicamente los revisamos, estaban correctos, pero que al vista de un lego, que son la mayor parte de las personas, el lego en temas jurídicos, le llevaba a inquietud. De hecho, en esta reunión, y con esto cierro este tema, presidente, en esta reunión Luis Sánchez Castellón explicó un tema que tiene que ver con planta y dotación, que había generado mucho ruido entre los trabajadores, y explicó que la planta que deberá fijar el director ejecutivo del Servicio Nacional Forestal será solamente la planta de los directivos de alta dirección pública, y que no está fijando la planta y poniendo en riesgo a todos los trabajadores, porque había la sensación de los trabajadores que cada año el director, en acuerdo con la DIPRES, firmaba un decreto donde decía cuándo iba a ser la planta, y suponían todos que iban a ser los 2.000 trabajadores y que algunos iban a quedar fuera. Le dijo, mire, olvídese, esos no son parte de la planta, porque la planta es estrecha a los puros directivos de alta dirección pública, que también fue una sensación de relajo importante respecto a estos temas. Sin duda, concuerdo con la diputada Pascal en la necesidad de invitarlos, pero como digo, esto es lo que puedo decir, y sí me quisiera referir brevemente a la carta que envía el... ¿dónde está el CITRAM? ¿Por acá está? ¿Dónde está el CITRAM? Bueno, hay esa carta de rechazo, la carta de los dirigentes, la carta 11 del CITEM, que manifiestan que no existe ningún preacuerdo, etcétera. No nos podemos hacer cargo de eso. Ese CITEM es parte de la Federación Nacional de Sindicatos y por lo tanto tiene una directiva, y si ellos están en desacuerdo tendrán que resolverlo internamente, pero nosotros no tenemos nada que hacer. O sea, y yo quisiera señalar que se trata de 3 sindicatos que han estado oponiéndose a la directiva, que se compran, estos son 15 sindicatos, sistemáticamente, y han tenido actitudes diversas bastante complicadas. Incluso estos sindicatos, en paralelo a esta carta, decretaron un paro a nivel de la oficina central de Antofagasta, otra área que abarcan, y otra más. Y no hubo ningún efecto de ese paro. La CONAF no se paralizó en absoluto. No, esos son los datos que puedo entregar, pero yo lamento esto porque claramente no ha habido ni va a haber ninguna intención de colocar información que falte a la verdad de nuestra parte. Sobre el punto, colega Barros. No, solamente con el ánimo de mejor proceder respecto a esta comisión, e independiente de lo que decida la comisión, preguntarle a don Aarón, por su intermedio, señor presidente, si él estima que es mejor esperar que la conversación con los sindicatos avance para efectos de nosotros citar a los sindicatos, o es mejor citarlos al tiro. Más allá de, pero nosotros decidiremos después, pero en opinión del señor director, ¿qué estima él? Gracias. Show aquí si es que vienen, etcétera, si bueno, después se van a poner de acuerdo o van a avanzar yo creo que la carta del 25 de abril, en donde han definido, y esto es un comunicado conjunto de la FENASIC y la SINAPROF, de generar todo un proceso de discusión, tanto entiendo con la CONAF como con la DIPRES, en la búsqueda de un protocolo de acuerdo, es lo que en definitiva debería empezar a colocar el proyecto ya en una posición desde la institucionalidad y sus gremios respecto de lo que nosotros vamos a tener que legislar. Eso, estimados colegas, también hace sentido con lo que nosotros estábamos tratando de hacer, empezar a discutir la orgánica, que es una cuestión
no digo ajena a lo que tiene que ver con los recursos humanos, por supuesto que no lo es, porque se toca, pero a lo menos empezar a avanzar en la discusión de parte del proyecto sin tocar todavía el tema personal, porque entendíamos que había discrepancia. Esta posición gremial, sin duda que lo que establece hoy día es la voluntad de sentarse a conversar, y sentarse a conversar junto con el Ministerio de Agricultura y la DIPRES para poder buscar un eventual acuerdo que nos permita avanzar con tranquilidad y certeza en este proyecto. De la manera que seguimos la línea. Lo que vamos a tener que definir, y en eso concuerdo, colega Barros, es que si será oportuno que en la próxima sesión ya tengamos a los gremios, o van a estar conversando en el intertanto con la CONAF. Eso es lo que vamos a tener que ver. Vamos a tomar contacto con los gremios, lo vamos a hacer nosotros directamente a través de la Secretaría, les consultaremos, y si ellos están de acuerdo en avanzar institucionalmente, en buena hora, y nosotros veremos cómo avanzamos en otras materias. En opinión del señor director, si el que nosotros pudiésemos invitar a los sindicatos va a provocar un problema en la relación de la corporación en este tránsito que intenta hacer hacia normalizar, ¿no es cierto?, el tema de personal. Si eso va a ser un obstáculo, lo tendremos que discutir en el seno de la comisión. Por eso era la pregunta. Bueno, hay una pregunta directamente respecto de su opinión, director. Gracias, señor presidente, por su intermedio al diputado Barro. Yo creo más conveniente avanzar en la mesa tripartita, porque claramente eso va a permitir un diálogo más fluido, si no va a generar un doble camino de diálogo que puede ser inconducente. En cambio, ahí lo dije y creo no estar especulando al decirlo, y la carta lo refleja, hay confianza que es un espacio adecuado para resolver estos temas, que como digo, creo que van a ser principalmente de redacción más que de fondo, porque los de fondo en general veo que hay satisfacción con el monto de recursos que hay para el mejoramiento de los trabajadores. Entonces yo, si tengo que responder, digo que es conveniente esperar hasta que terminemos con la mesa tripartita. ¿Y eso tiene fecha, director? Tenemos una fecha, más que la próxima reunión. Después viene el plazo que la DIPRES, y ahí podemos presionar para que se apure, porque la secuencia es que los trabajadores presentan en la próxima sesión los temas que quieren abordar o las demandas que tienen pendientes, porque ya hay alguna resuelta, y DIPRES tiene que tomar un tiempo que ahí podemos apurar para que venga la tercera reunión y ya realmente podamos tener, espero, acuerdo, y si no, un par de reuniones y cerrar el tema, ¿ya? Entonces, lo que puedo hacer, presidente, si le parece, es pedirle a DIPRES un calendario de cuánto van a demorar ellos en procesar esto, que es el punto que desconocemos. El resto es fácil de prever. Perdón. Entonces, para que nos entendamos bien, si la mesa tripartita comienza a funcionar y en la próxima sesión podrán definir ustedes más o menos un cronograma de los temas que se van a tratar, podríamos más o menos estimar una fecha de término, ante lo cual nosotros tendríamos que, evidentemente, nosotros ajustar también nuestro propio cronograma. Colega Barros. Lo siguiente, en términos prácticos, tenemos esta sesión de hoy, en mayo, y tenemos 2 sesiones más en mayo para después dejar, tenemos semana distrital. A no ser que el ministerio le ponga urgencia. Cambiaron la semana distrital, entonces nuestra semana distrital es del 22 en adelante. Entonces, vamos a tener, fuera de esta sesión, vamos a tener 2 semanas legislativas con 2 sesiones. Es decir, yo abiertamente lo dejaría para la primera semana de junio, como una fecha de tentativa, como para iniciar algún proceso con los sindicatos, para darle tiempo al señor director. O sea, este mes son 3 semanas legislativas, de la cual esta es la número 1 y nos quedan 2 sesiones más. No, estimados colegas, les recuerdo, el día lunes 8 tenemos una sesión especial para ponernos al día de una serie de materias que están acuerdos atrasados, y la vamos a hacer especial para eso. El martes 9 tenemos la primera legislativa después de esta. Luego tenemos el 16. Pero son 2 legislativas. Y luego se adelanta la semana distrital para la semana del 23, que era legislativa, pero se adelanta ¿cierto? Y después tenemos el martes 30. Sí, está bien, pero ya entra dentro de la semana, yo diría, de la primera semana de junio. Eso ya es 30, ¿verdad? Está bien. Pero en mayo, digamos. O sea, no, pero yo iba al punto en que nosotros tenemos 2 sesiones más en día martes y después tenemos un receso de una semana distrital.
¿Ah? Sí, y después entramos a la tercera. ¿Ya? Bueno, la última semana de mayo ya deberíamos tener respuesta. Ahora, les recuerdo, colegas, les informé al inicio de este tema de que la posición del Ministerio es colocarle urgencia de tal manera que en algún momento es posible que tengamos que, y así lo acordamos, tener más de una sesión a la semana para poder avanzar en este proyecto, dándole tiempo a esta discusión con los trabajadores, que a todos yo creo que nos parece fundamental, es necesario despejar eso. Entonces, bueno, entendiendo esto, director, tenemos todavía en mayo 3 sesiones legislativas con una semana distrital entre medio y eventualmente a partir de el martes 16 pudiéramos tener alguna urgencia planteada en el proyecto. Pero así las cosas, ya está claro el punto, para nosotros es fundamental que esta mesa tripartita avance y nos informen, digamos, de cómo van los acuerdos para que nosotros podamos ya, desde el punto de vista legislativo, empezar a tratar el tema y no retroceder, digamos, en esta discusión. Vamos a colaborar todo lo que se pueda en favor de la institucionalidad y también en favor de los funcionarios y los trabajadores de la nueva institución y de las que dejarían de serlo. ¿Les parece, colegas? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Estimados colegas, tenemos exactamente 20 minutos para que termine la sesión y todavía no parte el director con su exposición. Director, partamos con la exposición, por favor. Bien, tengo una presentación en la que busco abordar Perdón. Antes que comience, ¿cuánto tiempo necesita la exposición para la exposición? Porque si no tendríamos que prorrogar unos minutos. No. ¿Usted tiene? O sea, tenemos que ajustarnos a las 6. ¿No hay ánimo para prorrogar? Quedamos 3 nomás. Así es. 4, 4, ¿verdad? Hay 5. No, si ya se fueron, ya se van yendo. Somos 5. Sí, verdad. Somos 5 en este Somos momento. 5. Director. Voy a ir rápido, presente. Bien, los artículos referentes a la estructura orgánica del servicio tiene que ver, el primero, ¿no es cierto?, que crea como servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, tiene los estándares de todos los servicios, supervigilancia del Presidente de la República, a través del Ministerio de Agricultura y domicilio, ¿no es cierto? Esta es la estructura actual del Ministerio y cómo se inserta, dado que es un servicio que viene a reemplazar a uno preexistente, ¿no es cierto? Lo que tenemos es simplemente el cambio, desde el punto de vista de esta estructura, tenemos el cambio a Servicio Nacional Forestal, SENAF, ¿ya? Entonces el cambio de estructura que se observa acá y sí. Claro, siempre hay una conversación adentro, hay gente que planteó finalmente que fuera SENAF como un homólogo a CONAF, en el sentido de mantener cierta identidad con el cambio de nombre, ¿ya? Hay varias alternativas, SENAF, CERNAF, CERNAFOR. No, eso no lo están planteando por lo menos nadie. En algún momento sé que se planteó, pero no se ha planteado en esta vuelta. Bueno, luego de la organización del servicio, el título 3, el artículo 6 señala que la Dirección de Administración Superior le corresponderá al Director Nacional y un subdirector que lo subrogará y cumplirá las tareas que se le deleguen. Va a estar desconcentrado territorialmente a través de direcciones regionales y los directores tienen esas funciones que dirigir y ejercer la función del servicio en la región y asesorar al delegado presidencial regional y a la Secretaría Regional del Ministerio de Agricultura respectivamente. Afecto todo al sistema de alta dirección pública. Este es el planteamiento grueso. Bajo ese marco se pueden crear otros cargos, pero es el planteamiento grueso que trae el proyecto, ¿ya? Todo esto depende la estructura final depende del decreto de fuerza ley, que tiene que ver con el tema laboral y también con la estructura del servicio. O sea, se plasma ahí finalmente de acuerdo a lo que es la técnica legislativa que se ha planteado por parte. Asesorar al delegado presidencial regional. Perdón, tenemos tan poco tiempo, preferiría que a no ser que sea estrictamente... No es referido a... Sí, a no ser que sea estrictamente necesario para mayor comprensión, que termine la exposición y vayamos anotando las preguntas y podemos regresar a las láminas. Sí, no, está bien, sí. Esta es la estructura de la CONAF y
en la que vemos para el Servicio Nacional Forestal. Hay un punto aquí respecto a las funciones que surge cada día más como un tema dentro de CONAF, que es lo referido a la división de fomento y manejo que hoy día existe, que eventualmente, y todo indica, es necesario de tener dos divisiones, una dedicada al fomento de bienes, vale decir plantaciones, producción no maderera, etcétera, que es un área muy relevante, y otra que ha surgido con mucha fuerza. CONAF tiene un trabajo importante en lo que es cambio climático y otras áreas asociadas, que sería todo un trabajo de fomento de servicios. Claramente la provisión de servicios y el fomento a la provisión de servicios de la naturaleza es un área que va en crecimiento, carbono, aguas, etcétera, y de hecho CONAF tiene un proyecto de pago por resultados para pagarle a los campesinos por buena gestión de la naturaleza. Entonces es un área en crecimiento, claramente un área de futuro, que vemos que prontamente deberíamos tener una división especializada en esa área. Es el principal cambio que vemos hacia adelante. Obviamente contiene una división de política forestal, porque existe el Consejo de Política Forestal. Esa división es el soporte del trabajo del Consejo de Política Forestal, que, como he mencionado, es un ente que cubre al conjunto de los actores sectoriales. Todos los que se le puedan ocurrir están allí, y por lo tanto ha sido un referente importante en la gestión pública desde que lo creamos, ¿ya? Entonces, esa es gruesamente la estructura, un cambio importante, que CONAF hoy día no tiene subdirector. Y nutrición... ¿Pero esta es la estructura de la CONAF? No, es la estructura, por eso colocamos el subdirector ahí. Lo que pasa es que sigue bastante la estructura de la CONAF, pero tiene el cambio en dos cosas relevantes. Uno, en la subdirección, tres cosas relevantes. Dos, en la división de política forestal. Y tres, en lo que vemos necesario, pero no está colocado ahí, abrir la división de fomento en dos divisiones. También se le da rango de división a las comunicaciones, que yo creo que es bastante entendible. Hoy día el mundo de la gestión pública es un mundo donde las comunicaciones son muy importantes, y bueno, nos ha tocado bastante de eso. Las atribuciones y obligaciones del director, la verdad es que son bastante, o sea, me imagino ustedes están llenos de elementos de este tipo. Dirigir el servicio, fijar sus políticas y programas técnicos, administrar los bienes y recursos del servicio, celebrar acuerdos o convenios sobre materia de su competencia, ordenar por resolución trabajos extraordinarios que excedan la jornada ordinaria o en horarios no hábiles por motivos diversos, suscribir los contratos de trabajo y su modificación y poner términos mismos, delegar en el personal de servicio las funciones y atribuciones que estime convenientes, adscribirlos a los estamentos, etc. Y establecer la estructura orgánica del servicio y crear las dependencias, unidades funcionales y sedes territoriales, para lo cual hay un artículo tercero transitorio, perdón, que está ahí, que dentro del plazo de un año contado de la fecha de publicada la ley, mediante decreto fuerza ley, lo que había mencionado antes, se establecerán normas necesarias para: 1. Fijar la planta directivo, número de cargos, sus requisitos y sus denominaciones. O sea, es en ese momento donde se entra a detallar las divisiones que van a haber. Ya no están, se coloca en el marco del decreto de fuerza ley. Los directivos de CONAF, ha sido un tema que ha generado preocupación de los trabajadores, porque creen que hay una intención de apitutarse de parte de los directivos actuales, incluyéndome, por supuesto. La verdad es que no tuve participación en la redacción de esto. Los directivos de CONAF continuarán como titulares hasta que se designe el equipo de dirección y administración del servicio de acuerdo al sistema de ADP. Lo que dice es que hay que darle continuidad a mantener una gestión directiva hasta que se llame, hasta que se cuente con ADP. Fijar los grados de la escala única de sueldo inicial y superiores de los demás estamentos del personal de servicio. Disponer sin solución de continuidad el traspaso del personal de CONAF al servicio, y para eso fijar el número de personal a traspasar, el plazo que se llevará a cabo, e individualizar el personal traspasado mediante decreto expedido bajo la fórmula por orden del presidente de la República por intermedio del ministro de Agricultura. Quisiera detenerme aquí para decir que este fue un tema de preocupación de los trabajadores. Creían que por esta vía se iba a achicar la planta, y como lo dice el comunicado, quedan tranquilos en el sentido, se los dijo DIPRES, que aquí no hay ninguna intención de sacar a gente del camino en este traspaso. Ya por eso hay una frase especial sobre este tema en el comunicado que hacen las organizaciones sindicales. Estas facultades anteriores del director y del cambio de un servicio de CONAF a servicio quedan sujetas a las siguientes restricciones.
A, no podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de su servicio este cambio, ¿no es cierto?, estas facultades, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado. Vale decir, las atribuciones anteriores no pueden tener como consecuencia ni pueden ser consideradas causal de término de servicio ni nada de eso, ¿ya? Claro. No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones o modificación de derechos previsionales del personal traspasado. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento. O sea, no es posible que producto de esto mañana se mueva la gente para donde se quiera y se traslade arbitrariamente, ¿ya? Este es el segundo lote de restricciones de 3. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por el futuro mejoramiento de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de los reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Y ahí entra la imponibilidad de ella y se le aplica el reajuste general antes indicado. El personal traspasado conservará la asignación de antigüedad que tenga reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento. O sea, conservan la antigüedad los trabajadores pasando de un servicio a otro. Y el último conjunto referido al... El pago de los beneficios indemnizatorios del personal traspasado se entenderá postergado por causa que se otorgue derecho a percibirlo. En tal caso, la indemnización se determinará computando el tiempo servido en la Corporación Nacional Forestal. Además, se computará el tiempo trabajado en servicio que crea la presente ley. O sea, se juntan los tiempos para los beneficios indemnizatorios. Como cualquier traslado de una institución pública Exactamente, a otra. claro. Perdón, creo que... siempre el artículo 3º, ya entramos en especificaciones de lo que hace el director, ¿no es cierto? Determinar la fecha de entrada de vigencia de la planta que fije, determinar la dotación máxima de personal, establecer la fecha en que el servicio entrará en funcionamiento, pero como pueden ver, al determinar la dotación máxima de personal está sujeto a las restricciones previas, que dice que nadie puede quedar cesante, nadie se le puede... O sea, hay un marco de contención que claramente coloca atención en los trabajadores al colocar estas... En definitiva, todas estas atribuciones son hacia el momento futuro, pero para el traspaso no hay afectación de los trabajadores ni de sus derechos, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con... el punto 6 tiene que ver con el último punto, que no se les puede trasladar de manera arbitraria, ¿ya? Dice que no se le aplica el numeral 3 del presente artículo, no será aplicable lo dispuesto en el artículo 13 de la ley, debiendo regirse en dichas materias por las normas que se encontraban vigentes en la mencionada corporación al momento del traspaso. Ahora hay una opción ahí de los trabajadores para optar respecto de ese tema. ¿En qué se refiere respecto de los trabajadores podrán someterse de manera voluntaria y revocable a la regulación de dicho artículo? Hay un momento en los cuales ellos tienen que optar si se rigen por... Voy a tratar de recordar bien, porque esta fue una larga conversación con Dipres que lo explicó con detalle, pero si quiere puedo enviar una explicación, prefiero pedir una explicación detallada, pero gruesamente los trabajadores tienen la posibilidad de optar por 2 regímenes durante un rato, ¿ya? Y que ellos deciden cuál optan. A la larga terminan todos en el mismo régimen. Unos adelantan el paso de uno a otro o el otro se quedan, pero ninguno de los dos es lesivo, ¿ya? Pero se lo puedo mandar porque... O sea, ¿se está referido al estatuto y al código o a otro régimen? El código del trabajo y lo que pasa es que en algunos puntos se refuerza la presencia dentro del contrato de los trabajadores del estatuto administrativo. Entonces ellos pueden tomar decisión de por dónde entran, en qué momento echan a andar en qué momento o a qué sistema se acogen. Y eso como proceso, como transitoriedad. Como transitoriedad, sí. Y no se les vio ninguna observación, pero lo puedo mandar con una explicación detallada, jurídica, sí, porque no es mi área de expertizaje. Lo que sé que queda, que en definitiva no había diferencia significativa entre ambas situaciones, ¿no? Y crea asignación especial que está considerada en el informe financiero para aquellos guardaparques que están en condiciones de aislamiento, porque tenemos guardaparques, por ejemplo, en Cerro Ñelol, que evidentemente no tienen condición de aislamiento alguno, pero tenemos otros que están en San Rafael, que sí están en condiciones de extremo aislamiento y varios más. Entonces se crea para esos una asignación especial de aislamiento, para esos trabajadores. Y ahí está el informe financiero, que
ustedes lo tienen a la vista, ¿no es cierto? Lo conocen, que tiene la alta dirección pública, tiene los planes de protección contra incendios forestales, que lleva personal adicional para toda la planificación regional que hay que hacer, ¿no es cierto? Y también para los planes de interfaz, la asignación de aislamiento de los trabajadores. El Consejo dice consultivo forestal, es un error porque en realidad yo creo que es el Consejo de Política Forestal, eso seguramente va a ser observado por nuestros consejeros, y fortalecimiento de la carrera funcionaria, que en definitiva es mejoramiento de grados de los trabajadores, que el servicio es un servicio que se encuentra más bajo que los restantes servicios del Ministerio en este sentido. ¿Ya? Entonces lo que busca es alinearlo con los otros servicios del Ministerio. No sé si con esto he dado cuenta de lo solicitado, presidente. Muy bien. ¿Se ofrece la palabra sobre la exposición? No, yo he pedido la palabra, presidente, pero prefiero que nos dejen estos cuadros. Yo creo que es más importante que vayamos leyendo el proyecto en su integralidad, creo yo, y vamos a ir poco a poco. Este es un proyecto súper interesante, creo que va a ser técnicamente apasionante poder despachar esto. Así que prefiero pasar y guardarme los conceptos una vez que Muy bien. Muy bien. El mensaje creo que está bien explicado, etcétera. Bueno, yo tengo un par de consultas al respecto, director. Lo primero, y esto en términos generales, yo quisiera que tomáramos el acuerdo, colegas. ¿Tenemos quórum? Sí, justito. En términos generales, acuerdo de comisión, que antes de una exposición el expositor nos entregue copia escrita del documento, porque en la medida que se va haciendo la presentación nosotros podemos ir regresando hacia atrás sobre el papel y no sobre lo digital para no atrasar la exposición. Que eso sea extensivo a todo expositor que venga a la comisión, que entregue previamente una copia escrita a secretaría. ¿Les parece, colegas? ¿Tomamos de acuerdo? ¿Tomamos de acuerdo? Muy bien, porque sobre eso podemos escribir. Lo segundo es que yo les pediría que actualizáramos el cronograma, porque este cronograma, por lo que ya se ha visto en la misma exposición, no es. O sea, claramente el organigrama original no contempla las dependencias que ya se estarían definiendo como posibles de implementar en el proyecto, ¿no? Sí. ¿Por qué no lo tenemos ahí? Porque tenemos que tener, esto es una conversación también, esta es una negociación nuestra con DIPRES respecto del número de divisiones que tenemos. Lo que vemos nosotros es que esa división de fomento que hoy día existe, la gerencia de fomento, así se llama hoy, es una gerencia que tiene un tamaño superlativo y que claramente es necesario dividirla en dos áreas. Eso es lo que vemos. Pero necesitamos, le enviamos de todos modos esa visión en esa perspectiva, pero la validación de eso va a pasar una vez que nos sentemos con DIPRES a ver ese decreto fuerza ley. Sí, lo que pasa es que si no tiene mucho sentido conocer un organigrama que ya de hecho el Ministerio de Agricultura está pensando a cambiar. O sea, cuando a mí, por ejemplo, me hace mucho sentido desde el punto de vista técnico e institucional que exista una instancia para que trate el asunto del cambio climático en particularidad, a mí me hace mucho sentido, pero no está ahí. No están tampoco en las dos divisiones de fomento. No está definido claramente qué va a pasar con el área silvestre protegida, que a nosotros nos preocupa muchísimo porque esperamos que sigan creciendo. Entonces, yo les pediría que nos traigan efectivamente no solamente lo que hoy día DIPRES aprobó, si DIPRES finalmente es el que le pone soporte a las decisiones políticas. Lo que vamos a pedir es que efectivamente traigan acá lo que el Ministerio de Agricultura técnicamente cree que es lo más atendible para el país. Después, bueno, vendrán procesos, digamos, viene la ley de presupuesto, vienen discusiones con el Ministerio de Hacienda, porque si vamos a depender de lo que diga Hacienda, estamos fritos. O sea, vamos a hacer lo mínimo de lo mínimo, porque sabemos cómo funciona Hacienda en términos generales. Entonces, tratemos de imaginarnos un servicio potente como Chile se lo merece, digamos. Si vamos a hacer un cambio tan enorme como es un cambio de esta institucionalidad, hagámoslo como administrativa y técnicamente corresponde y no dependamos de la escasez o de la visión que tenga Hacienda. Hacienda no tiene por qué tener visiones. Ustedes son los especialistas, el Ministerio de Agricultura son los especialistas, esta comisión está conformada por especialistas, de tal manera que decidamos nosotros.
Después veremos cómo negociamos, cómo conversamos con Hacienda, porque si partimos cercenados, la verdad es que va a terminar en algo menor de lo que soñamos. Lo otro me gustaría, director, que este informe financiero pudiéramos verlo como informe financiero comparativo, porque la cifra a mí me hace sentido. Fortalecimiento de la carrera funcionaria es algo que debería satisfacer a todos los recursos, a todo el recurso humano del interior de la institución, pero no lo puedo comparar con el presupuesto actual. Yo quiero saber si el Servicio Nacional Forestal va a ser más grande y va a tener más presupuesto que lo que actualmente tiene la CONAF, o nos achicamos. Eso no lo puedo saber con la presentación cuadro. Me gustaría un comparativo. Y lo otro es que si bien es cierto, está claro dentro de lo que aquí se expuso sobre la estabilidad, sobre la condición de estabilidad laboral que permite entregar la información a los trabajadores de la actual CONAF y decirle, mire, todas estas son medidas para evitar que se les menoscabe, se les traslade, pierdan el empleo. Eso está bajo control. Lo que yo quisiera saber es si además de eso, de la certeza que deben tener los trabajadores y los profesionales de la CONAF, o de los servicios nuevos que pudieran implementarse, o de aquella toda institucionalidad, estoy pensando en Infor, estoy pensando en otra, quisieran saber es si esto también representa un esfuerzo para transitar desde los honorarios a la contrata, de la contrata a la planta. Me gustaría que pudiéramos ir también discutiendo esa información, que yo creo que va a ser muy relevante. Ya una discusión parecida la dimos con el SAG. No hay cambio institucional, pero a lo menos se estableció una decisión política de ir transitando de un 86% de personal a honorarios para que vayan teniendo responsabilidad administrativa. Yo quisiera que eso lo consideráramos para una próxima reunión, director. ¿Hay algo, colega Pérez? El alcance del fiscalizador. Tarea. Muy bien. Tenemos, colegas, tenemos ya el plazo vencido. Les pido una prórroga por 5 minutos para que pueda cerrar el director Cavieres. Muy bien. Gracias, presidente. Respecto del rol fiscalizador, cambia y los funcionarios que son fiscalizadores de la CONAF, no recuerdo el nombre claro, pero antes eran testigos comunes y corrientes y hoy día tienen un rango de... Es más que ministro de fe, tiene un nombre distinto, pero en definitiva su palabra vale a ciencia cierta respecto de lo que vale hoy. O sea, hoy día es oponible la palabra de un tercero al mismo nivel y acá cambia esa situación, ¿ya? Eso, entonces, ya eso, y las sanciones que establece la ley en lo referente a el tema de incendios, sí, claro, denuncias de autoridad son. Las denuncias pasan a ser denuncias de autoridad, las que pueden hacerse en el futuro, hoy son denuncias de terceros y por lo tanto no tienen ninguna especial validez, ¿ya? Y luego, respecto del tema de las sanciones que está asociadas, fiscalización sin sanciones no anda, ¿no es cierto? Hay sanciones que son de 5 a 1000 UTM en lo que refiere a los planes reguladores, porque se considera que pueden ser infringidos por personas naturales o por organismos como empresas o municipios. Entonces, por eso se coloca un rango bastante amplio y significativo de sanciones. Presidente, un alcance que quería hacer, no es posible desde ya hacer la distinción de planta y contrata porque CONAF no tiene esa distinción. Existe una planta que está a título nominal hoy día en CONAF y lo que tiene como planta hacia adelante es solamente el equipo directivo y dado que es código del trabajo, el resto es ni siquiera dotación, tiene otra categoría, pero en definitiva no va a haber movimiento de plan de contrata a planta, no está presupuestado eso. Es el tema que yo decía que se resolvió con que sea código del trabajo, se resuelve esa distinción que para los trabajadores era muy importante y además CONAF tiene un monto de honorarios que no sobrepasa, creo, los 50 millones de pesos o algo así por año, o sea, no tiene nada. En todo caso, si es que, como ya se dijo anteriormente, si es que va a haber tránsito de Código del Trabajo, Estatuto Administrativo, es algo que tiene que ser contemplado. Si se va a quedar en el Código del Trabajo por un acuerdo con todos los trabajadores, bueno, es distinta la figura. No pasa a Código del Trabajo, no pasa a Estatuto Administrativo, pasa a Código del Trabajo, se mantiene el régimen, de Código del Trabajo a Código del Trabajo. Si no hay más consultas, habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. Gracias, director.